Ok, un par de cosas que les quería comentar en este capítulo. Recuerden que esto es como más una corriente de la conciencia. Podría entenderse como un poquito enfocado más lo que sería como un ensayo, algo más para poder ir comentando. Y dentro de esto, no sé exactamente cuál va a ser el título final de este capítulo. El concepto que quiero conversar hoy día, el concepto que me ha dado vuelta en la cabeza y lo he escuchado varias veces durante los últimos días, que es el tema del nihilismo financiero. Hablar de nihilismo financiero, poner un nombre, el nombre a un capítulo de esto, me resulta súper poco árido, súper árido, perdón, y muy difícil de que pueda captar como atracción y captar como cosas que a la gente le llama la atención escuchar. Así que probablemente este capítulo va a converger a algo que se llame como el espejismo de la riqueza o los paradigmas de bla bla bla, no sé. Lo que quiero hablar es de un par de cosas que siento que están pasando y que probablemente y siento que es importante poder conversar de estos temas. Entonces partamos un poquito con un choque que podríamos hablar que es un poquito generacional, desde el punto de vista de cómo, por ejemplo, nuestros padres vivieron una época marcada por pobreza durante los 60, 70 en Chile, austeridad después, entre el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarle, como más les acomode, eh, austeridad, protestas, desde el punto de vista de poder volver a la democracia, el retorno a la democracia, cambios políticos, crisis bancarias, los gobiernos de la concertación, después vienen los gobiernos de Bachelet Piñera, el estallido social, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en el fondo hemos vivido parte de esas crisis, pero también durante gran parte de nuestra juventud hemos vivido ya 3 crisis económicas. Vivimos la crisis, o 4, podríamos contar que hay una que se sobrepone con la otra, pero la crisis asiática, la crisis de las .com, la crisis subprime y la crisis del COVID. Todo esto también junto con estallido social, que objetivamente es una crisis política importante, las convenciones constituyentes, que llevamos 2, y los plebiscitos, más la fatiga por todo lo que tiene que ver con ahora lo que es ir a votar, la política y todo lo que está detrás, la mala fama que tiene la política en general. Dado esto, nuestras experiencias han forjado la forma en la que nosotros afrontamos dinero, trabajo y nuestra identidad de una forma única en comparación con generaciones anteriores. O sea, es muy distinto como nuestros papás ven el trabajo, dado que ahora están probablemente muy cerca de jubilarse o ya jubilados, en comparación con cómo lo vemos nosotros. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hemos sido testigos de cómo la educación ha pasado a ser casi un bien de lujo. Es carísimo estudiar una carrera de alto nivel, su medicina, su ingeniería en una universidad buena, sin tener los recursos cada vez más caros. La clase política cada vez se aferra y se parasita más en el poder. Hemos visto cómo bueno, no es como el tema fundaciones ha sido que es lo último que ha pasado. Vemos un Estado que cada vez exige más recursos con una reforma tributaria sin gestionar adecuadamente los fondos existentes, pese a que el Servicio de Impuestos Internos te manda todos los años este papelito que dice que se invirtió, qué es lo que se hizo con tu plata, pero en el fondo da la impresión de que es un pozo sin fondo, más una reforma previsional que está hace mucho tiempo parada en el Congreso, donde todavía no hay discusión respecto a las instituciones en general dentro de eso, que lo podríamos hablar un poquito más adelante. Y adquirir una casa propia ahora prácticamente imposible, con tasas altas, inflación alta, dividendos altos, todo alto, y una tecnología que avanza cada vez, yo diría bastante rápido, bastante, yo creo que es poco, rapidísimo, donde por ejemplo hace menos de 10 años no había WhatsApp. Yo me acuerdo cuando entré a la U, 2012, 2013 no había WhatsApp, los teléfonos eran bastante más precarios, y ahora teléfonos prácticamente tú puedes tener tu billetera de criptomoneda y hacer A, B y C y lo que se te ocurra. Todo esto ha generado, creo yo, un sentimiento de nihilismo entendido por la RAE como la negación de los principios religiosos, políticos y sociales, así como también la negación de fundamentos objetivos en el conocimiento. En este contexto entramos nosotros al mercado laboral, ¿sí? Con lo bueno y con lo malo, donde nos vemos obligados a ajustarnos a un status quo que viene de nuestro antepasado, un status quo donde tú partes
y tienes que primero solventar en el fondo una carrera, trabajar, ser practicante, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso partes con poco sueldo y trabajar 40 años hasta jubilarse, pensionarse con lo que ahora salga, que eso es una discusión que podemos tener un poco más adelante. Tener un seguro de salud, en el fondo es hacerse, jugar al juego de hacerse adulto. Y este status quo cada vez nos provoca más frustración. Hablamos de que yo estoy muy en contra de la ansiedad milenial, pero esta frustración es cierta. O sea, los trabajos son cada vez más exigentes en términos de tiempo. La gente espera más de ti, que en el fondo pases tus 20 o 30 trabajando y haciendo, y la empresa cada vez te demanda más. Al mismo tiempo, cada vez hay más demanda de habilidades. Hemos hecho capítulos sobre si la gente tiene que saber programar, el hecho de que ahora si no hablas inglés como que te pagan mucho menos, y Open English, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay una sensación creciente de que tú trabajas, pero trabajas sin un propósito. Y para eso, en el fondo, quiero llevarlos al siguiente punto. En el fondo, en algún momento, uno de mis ex jefes me dijo que no porque algo se haya hecho siempre de una forma, hablando de esta forma tradicional de trabajar, significa que sea lo correcto. Y creo que el nihilismo que vivimos nuestra generación surge de la curiosidad por poder encontrar otra forma, otro método para poder navegar tanto los temas de dinero, identidad, política, religión, sociedad, etc. A menudo se nos critica como generación, tanto a los millennials, a los zoomers, a los Gen Z, etc., que esta generación no quiere hacer nada. Lo que hasta cierto punto es válido. Yo creo que en el fondo hemos pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo, pero al mismo tiempo también es posible que no queramos seguir haciendo las cosas de la forma que siempre se ha hecho. Y a partir de esto creo que las redes sociales han tenido un impacto inevitable en nuestra personalidad. Hemos intercambiado nuestra vida social por likes, por historias de Instagram, por memes, por TikToks en la noche, por swipes en Tinder. Y esto ha funcionado como una forma de escape al individualismo, a veces también la soledad, y al mismo tiempo un eco a una vida falsa que probablemente mucha gente tiene. O sea, basta con ver estos gurús financieros que salen sacándose fotos con Ferrari, cuando en realidad son súper pobres y entregan consejos financieros que en realidad no son de ellos, o muestran una vida que en realidad no es. Si a esto lo sumamos lo que nos pasó con la pandemia, que también cambia nuestra forma y la percepción del trabajo y de la vida, vemos que todo lo que hasta ese punto estaba en proceso de deterioro terminó con prácticamente podrirse, y al mismo tiempo puso a prueba todas nuestras sensibilidades desde el punto de vista humano. Todos los problemas que nosotros metíamos debajo de la alfombra, ya sea dinero, trabajo, identidad, personalidad, salieron durante esos momentos con la peor de sus caras. Hemos presenciado cómo los trabajadores esenciales, principalmente los trabajadores de la salud, han sido llevados al límite, y nuestra economía enfrentó un desafío sin precedentes, donde los principales afectados fueron el comercio normal y el turismo. Todo esto en 18 meses cercanos de confinamiento, mientras nuestros compatriotas y la gente en el mundo moría día a día. Lo interesante es que, dado que ahora terminó la crisis, ya no usamos mascarilla, gracias a Dios, estamos gran parte de la gente vacunada, pasamos de la necesidad de trabajar en la casa, de esta urgencia que tenían las empresas de mantener la operativa, ahora a la urgencia de volver a la oficina. Y todo esto revive nuevamente las dudas respecto al paradigma tradicional del trabajo, en un contexto donde el Internet, si bien nos mantiene conectados más que nunca con VPNs, con ahora las threads, Twitter, noticias al instante, YouTube, podcasts, todo, tenemos toda la información en nuestro bolsillo a todo momento. Cada vez estamos más desconectados entre nosotros, cada vez, y basta con que vean, sí, es probable, cada vez cuesta más juntarse con tu amigo. Esto también implica también un tema de vejez, o sea, cada vez la gente está más ocupada, pero eso también va con lo que hablaba anteriormente. Y vivimos en un mundo donde las tendencias son el cowork, la necesidad de viajar e ir a conciertos es evidente. O sea, basta con ver
cuánto han subido los precios de los pasajes de Taylor Swift para ir a ver a Taylor Swift a Brasil y Argentina. Nuestro spam de atención cada vez es menor y dura lo mismo que un TikTok, y nuestra personalidad se basa en los tests de Instagram que determinan qué disco de Taylor Swift nos representa mejor, la última película de Marvel o la última serie que viste. Todo esto para buscar un propósito, algo que en el fondo nos permita vivir día a día, pero este propósito rara vez se cumple. Y a esto, y este propósito como financiero, ha dado lugar a los conceptos como, se lo llama en términos financieros, ha dado lugar a conceptos como la independencia financiera, el retiro anticipado, el quiet quitting, que es esto de que tú trabajas pero no haces nada en todo el día y solamente esperas a que te paguen, y el deseo de hacerse millonario a toda costa, que lo hemos visto con lo que pasó con GameStop en Estados Unidos, donde todos se volvieron locos comprando esta acción de el Zmart gringo, y los NFTs, que son estas imágenes digitales donde mucha gente se hizo mucha plata. Y al final, ¿por qué llegamos a esto? Principalmente porque el mundo cambia todos los días sin control aparente, y ante nuestra necesidad de control tiene sentido que exista un cierto nihilismo desde el punto de vista social, que no me cae a mí conversarlo, pero se los dejo a ustedes como reflexión. Pero sí o sí existe un nihilismo financiero, en términos de encontrar este nuevo equilibrio entre estabilidad financiera y la búsqueda de un propósito. Y al final del día, lo que cada uno quiere es poder ser dueño de su tiempo, hacer lo que te llena, hacer lo que te gusta. Si a mí me dices tú, oye, me encanta mi trabajo y me llena mucho, bacán, pero hay gente que no le pasa eso. Hay mucha gente que no vive con este nihilismo, que vive en este nihilismo financiero constantemente. Y este nihilismo también busca evitar romper los paradigmas de decisiones que se han hecho en más de alguna familia durante mucho tiempo. O sea, malas prácticas de no invertir, de no ahorrar, de no tener fondos de emergencia al mismo tiempo, como lo que comentábamos en algún capítulo con algún invitado, era cómo son como los eventos canon en términos de Spider-Man, te cambian la percepción de financiera. O sea, se te muere un familiar y aparecen todos a pelear la herencia, y al mismo tiempo la familia se separa por temas de dinero, que es porque no había una preparación previa, no había nada. Y en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente depende de esa herencia, porque no tiene la capacidad de poder gestionar sus recursos de forma correcta. Quiero pensar que nuestra generación es distinta, que tenemos nociones más claras para poder evitar estos errores. O sea, viajamos más, porque es más fácil viajar, por lo tanto tenemos como... si tu propósito es viajar y trabajas para viajar, probablemente este capítulo no te haga sentido, pero tenemos las nociones más claras de lo que se debe hacer. Hay menos tabú en torno a la inversión. Yo creo que cada vez el hecho de que existan influencers financieros para bien y para mal, estoy diciendo que todos sean buenos, pero existen más nociones y menos tabú en torno a inversión, ahorro, el dinero en sí. Yo creo que existe mucho esto de Simón Dice. O sea, si alguien hace algo y tú sabes que esa persona tiene cierto conocimiento financiero, le preguntas cosas tan simples como, oye, ¿cuál es tu FP? ¿Cuál es tu ISAPRE? Son cosas que son muy de adulto, pero que uno las da por hecho que se saben, pero en realidad no es así. Y ante las dificultades, también para comprar vivienda, ha cambiado el contexto de la inversión en Chile. Y durante la pandemia especialmente cambió. Las fintech, los Fintua, los Racional, los Soyfocus, los Brota, los Tri, han salido y han surgido como una alternativa a los mercados financieros tradicionales, como un vehículo de nihilismo financiero, entregando alternativas de inversión de forma sencilla, con poco monto, y al mismo tiempo esforzándose para poder cubrir las lagunas de educación financiera que la educación secundaria, y en algunos casos superior, no proporciona. Y en el fondo te permite
eh, y convirtió el mercado financiero ahora en lo que yo antes percibía como un club de golf, donde la gente más adinerada, yo creo que mis papás deben tener la misma sensación, que invertir era de gente adinerada, o sea, era de gente que ahorraba, era de gente que podía hacer esto. Y ahora la inversión es de la persona normal, o sea, tú puedes partir con 5.000 pesos en Fintual o en Racional o en cualquier app y puedes invertir. Yo creo que eso es parte de un nihilismo financiero, es parte de una rebeldía que tenemos. Y este nihilismo también rompe, y esto yo creo que es lo más importante de este capítulo, y por eso le quiero poner con el espejismo de la riqueza, rompe con el espejismo de la riqueza que creo yo. Que hay una parte de la sociedad que cree que siempre hay fondos disponibles para resolver problemas y que ellos tienen derecho a que alguien les resuelva los problemas. Esto es súper polémico, pero es parte de lo que yo creo y lo he visto en gran parte del mundo, ya sea los bancos, ya sea el Servicio de Impuesto Interno, ya sea el Estado. Sin embargo, en las últimas crisis que hemos visto, si bien hay cierta capacidad, especialmente del Estado, para poder proveer soluciones, esta riqueza no siempre existe y no es eterna. Y hay gente que cree depender de esta riqueza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los retiros de la AFP, pero vuelvo un poquito más. El Estado es tan grande, volviendo al Estado, el Estado es tan grande, es tan vasto, que no logra llegar con solucionar a todas las personas desde el punto de vista eficiente. Lo mismo pasa con los retiros de la AFP. Con los retiros de la AFP vimos la triste realidad de lo que de verdad estaba pasando. Hay gente que tiene mucha plata metida en la AFP, y hay gente que tiene poca plata metida en la AFP. Y hay gente que cuenta con la plata que está en su AFP como su único medio de pensión, lo que para mí es incorrecto. Fondo, y parte de lo que yo quiero comentar, que hay un espejismo de que voy a ahorrar por 40 años y me voy a solo jubilar con la plata que tengo en la AFP, lo que yo creo que es incorrecto, ¿sí? Por lo tanto, y los bancos y los sistemas tributarios también creen, existe este concepto como de los bancos proveen tanta riqueza, porque mi papá siempre me dice, los bancos pierden, y yo digo, papá, los bancos no pierden, los bancos ganan menos, que es distinto. El sistema tributario es lo mismo, o sea, se puede ser implacable, ellos son implacables ante la orden de nosotros. Se te sobregira la tarjeta de crédito, se te pagaste mal tus impuestos y viejo, te cae una multa, pero cuando son fundaciones y corporaciones, el perdonazo va sí o sí. Entonces, esa impunidad es lo que en el fondo yo creo que existe actualmente, y eso es lo que genera que la gente tenga cierto descontento y cierto desapego por las instituciones en general, pero al mismo tiempo creen depender de ellos, lo que es como un espejismo. Ante esto, mi mensaje es el siguiente. Yo creo que es crucial entender que nuestra estabilidad financiera y nuestro tiempo, para ser dueños de tu tiempo, de fondo, si eres dueño de tu estabilidad financiera, eres dueño de tu tiempo, dependen de nosotros mismos. Es necesario tomar decisiones conscientes, y entender que es un maratón lo que estamos haciendo para buscar la verdadera libertad, que es hacer lo que queremos sin depender económicamente de nadie. Y esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es que poseemos el tiempo ahora y las decisiones, y es el momento ahora de cimentar el futuro que nos pertenece. Aprovechar el tiempo con tu familia, para bien o para mal, buscar nuestro propósito en un páramo infinito de oportunidades, y en el fondo demostrarle a las generaciones anteriores que siempre preguntan cómo vamos a cambiar el mundo. Y yo creo que la respuesta es incierta. Lo que sí tengo claro es que estamos redefiniendo nuestra concepción de dinero, trabajo y tiempo. Y para mí es maravilloso pensar que el accionar de lo que hacemos ahora, ya sea en términos de ahorro, inversión, etc., depende solamente de nosotros. No depende de una institución, no depende del Estado, no depende de un sistema de FP, no depende de una nueva constitución,
no depende de nosotros, depende del accionar que hagamos nosotros, depende de nuestra estrategia, depende de qué tanto queramos, de nuestro hambre de éxito, y que todo está a nuestro alcance. Y todo esto debería tener un efecto dominó. En el fondo es lo que dice el tema de los hábitos atómicos, que en el fondo se puede aumentar un 1% cada día, y esto compone que al final del día no se crece un 365%, sino mucho más. Y yo creo, ustedes podrán creer que son ingenuos, pero esta vez creo que estamos especialmente en distintos puntos del desarrollo económico a nivel mundial, ya sea las criptomonedas, ya sea el mercado accionario, ya sea la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en un punto en que existen oportunidades infinitas para poder generar estabilidad financiera y encontrar propósito. Hay que tomar riesgo, sí. ¿Va a ser fácil? No. Pero, como les digo, puede que sea un ingenuo, pero creo que esta vez puede ser distinto. Y esta vez puede ser distinto para todos. Podemos llegar a lo que de verdad queremos. Y en el fondo ese es lo que yo entiendo como el verdadero nihilismo financiero: rebelarse contra los paradigmas, contra lo que hay, y mostrar que sí se puede, o sea, y que la riqueza en el fondo y el espejismo de esta riqueza solamente es el tiempo y no es ninguna institución. Yo creo que ese es el mensaje, y lo he escuchado varias veces durante esta semana en el fondo, y es algo que cada vez me hace más sentido. Y es algo que en el fondo a mí me da propósito, en el fondo, el hecho de rebelarme, el hecho de poder armar algo que sea mío. Pese a todo el contexto, pese al cambio climático, pese a todo, existe algo que en el fondo a mí me da propósito, que es en el fondo esta incertidumbre que existe en el futuro, y como parte de este descontrol general que existe, hay algo que sí depende de mí y yo puedo cambiar. Eso por esta semana. Los dejo invitados, síganme en nuestras redes sociales, síganos en @impresionista_millennial, canal de YouTube, como siempre, página web, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @impresionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail impresionistamillennial@gmail.com y búscanos como Impresionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita, y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.